Milenio Televisión presenta ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como su nombre lo indica, México Evalúa, pues evalúa, ¿no? Agarra los programas de política pública y evalúa. Y a mí siempre me da un enorme placer tener a México Evalúa aquí, tener siempre a Edna aquí. Me da mucho gusto. Hola, Edna. ¿Cómo y estás? A la responsable de este programa que presentamos hoy en la mañana, que me invitaron ahí a comentar y a presentar. Lilian, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De qué se trata esto? ¿Hace un poquito más de un año fue la primera entrega? Más de un año. Un poquito más de un año, ¿no? Sí. Algo 3 meses. Cuando apenas salieron las bases un poco, el primer diseño del programa, del programa de prevención del delito, México lo dijo, a ver, nos parece que hay un problema de diagnóstico, de selección, etcétera. Hubo un debate público interesante, por cierto, con Roberto Campa al respecto. Y ahora, ya que este programa está en camino, ya que se han gastado no poco dinero, ya que hay cosas que suceden en el campo, pues se dieron a la tarea de revisar cuál era la lógica de todas esas acciones. Tiene Liliana en sus manos, no es pequeño el estudio, allá lo tiene. ¿Y qué dirías, Edna, que son nuestras conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones principales de dónde está hoy el programa? ¿Cuál fue la lógica? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos alegra? Mira, explicar lo que hicimos, o lo que hicieron más bien las autoras, Sandra Ley y Lilian Chapa, analizaron meticulosamente, Carlos, las 5.500, bueno, casi 600 acciones del programa. Esas acciones se implementan en las 73 demarcaciones seleccionadas como prioritarias para recibir este subsidio. Y lo que quisimos entender es de qué estaba hecho el programa. Oímos de algunas cosas que son muy visibles, el año pasado los lentes, este año glorias del deporte, para aparatos auditivos, pero queríamos saber de qué estaba hecho. Por eso el análisis, el barrido de estas 5.500 acciones. Y pues nos permite conocer dónde están el programa, ¿no? En términos de actividades, sabemos que la mayoría, un 17% de las actividades se dedica a talleres de habilidades. Sabemos que el presupuesto, una parte importante, una tajada importante del presupuesto se va a la recuperación de espacios. Sabemos que la población beneficiaria, el grupo más importante de beneficiarios del programa son los jóvenes y visto en general, pues el programa se está encauzando. Ahora sí vemos problemas, ¿no? Vemos que acciones muy importantes de probada eficacia para la prevención pues están relegadas, Carlos. ¿No? Por ejemplo, dime una de esas. Acompañamiento escolar, las becas, las terapias, lo que implica una interacción uno a uno con personas que están en el borde, ¿no? Que pueden dejar la escuela, que ya han tenido conflicto con la ley. Y esto ya está probado en la literatura como buena práctica. Y sí, nosotros nos dimos la tarea de clasificar las 5.500 acciones en un catálogo de 50 actividades. Entonces, en el top, las primeras 5, encontramos estos talleres, actividades deportivas. Recuperación del espacio público, ¿no? Que les importa. Bueno, no, pero esa es la que más gasta, digamos, porque cuesta esa dinero, es la que más pero gasta. no la que más hay, ¿no? Entonces, Carlos, vemos estas actividades relegadas. El presupuesto para espacios públicos es muy importante, no necesariamente en los documentos que se revisaron se justifica plenamente que se invierta en esta recuperación de espacios. Es curioso, quiero llegar a este ejemplo, que el de la recuperación de espacios públicos me parece un buen ejemplo. Lilian, hoy Edna ponía en la presentación 2 ejemplos contrarios, ¿no? Uno en Toluca. Cuéntame de qué pasó en Toluca. Sí, en Toluca encontramos el segundo proyecto más caro de todo PRONAPRED. Nos enfocamos a este subsidio que se reparte a todas las entidades del país en demarcaciones seleccionadas. Entonces, al analizar qué tanto dinero le habían destinado a qué tipo de acciones, encontramos que la segunda más cara era una intervención en una plaza en el centro de Toluca que trataba en su descripción de luminarias con celdas solares,
rehabilitar, digamos, los camellones, plantas de Flores, ornato. plantas, yo veía plantas De ornato, exactamente. Y justamente lo que buscábamos en este tipo de acciones que tenían por objetivo prevenir el delito a través de la modificación del espacio público, que esto implica identificar riesgos o identificar elementos del mismo que den oportunidades y que ya hayan facilitado el delito, no lo encontramos, solo encontramos la descripción de la obra de 17 millones de pesos. No encontramos por qué un parque en Toluca merecía ser rehabilitado. Y la segunda acción más importante en términos presupuestales del programa. Exactamente. No, un parque en Toluca es como si mañana fueran a la Colonia del Valle, donde no hay mucho delito, y rehabilitaran el Parque de Pilares. ¿No? Eso parecería, ¿no? Sí. Y luego lo ponía en contraste con otra rehabilitación, ¿no? Exactamente. Porque aquí estamos hablando de Toluca, fueron millones de pesos. Y luego hablábamos de una, ¿en dónde queda? San Juan Bautista, en Oaxaca, con un presupuesto de 300,000 pesos, y ahí sí, en la descripción se detallaba muy bien que se estaba interviniendo en este territorio debido a que ya era ocupado por personas que cometían delitos, y por este motivo se iban a poner algunos equipo para que las personas hicieran ejercicio. Y mujeres recibieran clases de ciertos deportes, ¿no? Por cierto, que quede claro, no estamos diciendo que está mal rehabilitar un parque en Toluca. Todos los parques de México deberían estar tal vez como debe estar hoy el de Toluca. Sí, ¿no? Aquí la cuestión es si en un contexto de recursos limitados para prevenir el delito, esa es la opción más adecuada, ¿no? Se llevó de Toluca casi la mitad del presupuesto de Toluca. Toluca tiene poco más de 35 millones, pues 16 se fueron a esta obra en específico, de la que no nos queda claro, y es importante que estuviera en este documento que nosotros revisamos, porque es el documento que la Subsecretaría de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación revisa para aprobar los proyectos. Entonces, si no está ahí, pues queda duda, ¿no? Decías hoy, Edna, y creo que hay que decirlo también, que viste mejor los diagnósticos. O sea, que la evaluación es que el diagnóstico de qué está pasando en estos polígonos es mejor. Tenemos mejor idea de qué está pasando. Para 2013 hicimos una evaluación y lo que concluimos es que los diagnósticos no eran diagnósticos. Eran una descripción de algo, pero no era un diagnóstico, muy lejos, Carlos. Y se ve que la subsecretaría hizo un trabajo para homologarlos, para proveer información. Ya aparecen más, se están acercando, Carlos. Claro que les falta tener información desagregada por polígono, pero son mucho de mejor calidad. O sea, creo que hay un trabajo de aprendizaje y es muy importante decirlo, ¿no? También reconocer que del año pasado a este hubo un avance. Porque además somos como nuevos todos en esto, ¿no? De crear un área de esta. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Un tercio de los diagnósticos se construyeron con recorridos, ya se fueron a instrumentos también cualitativos para conformarlos. Entonces yo creo que es muy buena noticia, Carlos. Me parece que el programa se lanzó antes de tener algunos prerequisitos resueltos. Es decir, primero programa y después justificamos. Sí, o sea, el primer año ya había dinero repartido o por lo menos asignado antes de que hubiera un programa, existían unas bases, ¿no? Entonces tenemos que ir remediando esto, Carlos, y uno punto esencial son las capacidades de los gobiernos locales para generar estos diagnósticos, contar con información desagregada, granular, que permite identificar dónde están las zonas vulnerables. Esto que dices de los gobiernos locales me parece muy interesante, porque tú misma dices, nosotros analizamos el subsidio, es decir, el dinero federal para programas específicos, pero la subsecretaría también, digamos, lo que pretende es agrupar dineros de todo mundo y concentrarlos en estos programas, ¿no? Así es como funciona, ¿no? En esta enorme comisión intersecretarial que se llama, en donde lo que la subsecretaría dice, a ver, si tienes esa lanita aquí, ¿por qué no me ayudas a esto? Y vente al polígono, y así sucede. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿viste mucho de esto de que el municipio es el que le dice a la subsecretaría, no, manito, ayúdame aquí, ayúdame allá, ayúdame acá, ¿no? Pues mira, aquí no queda claro, cuando ves los anexos únicos, no queda claro quién fue el que definió las acciones. Los lineamientos del programa dicen que el diseño y la implementación es una responsabilidad compartida entre estados y municipios. Ahora, lo que no vimos fue cómo las acciones de este subsidio
tienen precisamente relación o vinculación o se complementan con las acciones de la Comisión Intersecretarial, que es la el que enorme mencionas. dinero, digamos, que viene de todas las secretarías que tienen algún programa que puede influir. Así es. ¿No? Exactamente. A eso te refieres. Sí. Porque tú decías algo, Edna, hoy que me importó mucho como recomendación, que es, la subsecretaría tiene que aprender a decir que no. Sí, a poner la vara más alta. Y sabemos cómo funcionan estas negociaciones, ¿no? Sabemos que la subsecretaría va y les dice, oiga, nosotros creemos con nuestro expertise que hay que hacer esto. Hijo, y el presidente municipal tiene otro interés, ¿no? Y el gobernador del estado tiene otro. Y esa negociación también causa problemas, ¿no? Absolutamente, Carlos. Entonces, yo creo que la subsecretaría está en posibilidades de mejorar sus criterios para aceptar o no acciones. Por ejemplo, si una acción de prevención no corresponde al diagnóstico, pues yo creo que no debería de aceptarla. O sea, se vale. La subsecretaría es quien lleva la rectoría del programa. Entonces, yo creo que podría hacerlo. Y me gustaría comentar Sí. sobre las acciones de la Comisión Intersecretarial. Es muy Sí. interesante porque Eunice nos hacía notar que la política de prevención no es este subsidio nada más, que es de 2.500 millones de pesos. El trabajo de 9 secretarías coordinadas por esta Comisión Intersecretarial, pues es el que lleva el grueso del programa o de la política de prevención, que son más de 140.000 millones de pesos. Ahora, Carlos, a nosotros no nos fue posible trabajar sobre este otro componente de la política de prevención porque la información todavía no está sistematizada. Sería muy interesante, y no es pública, a lo mejor existe, pero todavía no tenemos acceso Exacto. a ella, ¿no? Para poder evaluar necesitamos poder acceder a la información, pero va a ser muy interesante si para el próximo año podemos tener acceso a esta información, porque entonces ya podríamos entender qué es lo que le cae a cada municipio, cómo es que estas secretarías a través de sus programas ya preexistentes. Y en algo que ustedes hacen muy bien, Aterrizan pues en entonces terreno. vamos a poder ver de verdad cómo se está gastando este dinero. Así Cosa es. que hay que decirlo. Hoy de esto lo sabemos porque hay un sitio, se llama México en Paz o Nos mueve la paz. nosmuevelapaz.gov, en donde uno puede ver dónde se gasta ese dinero. Pero es una partecita, es decir, eso es lo que gasta directamente la subsecretaría. Se nos acaba el tiempo rapidísimo. ¿Dónde está ese documento? ¿Está en la página de México Evalúa? Sí, está en mexicoevalúa.org, lo pueden descargar en PDF. Y ya, y lo pueden leer todo. Y los invitamos a leerlo. Nosotros hemos puesto a lo largo del programa, y lo vamos a poner, vamos a ver algunas de las estadísticas que hoy dieron, parte del análisis. De verdad, es fundamental que este programa funcione y funcione bien. Este es un programa que apenas lleva 2 años y medio funcionando, que estamos aprendiendo y que son este tipo de revisiones las que lo van a hacer mejor. Y por eso, como siempre, Edna, te felicito. Muchas gracias a ti, Carlos, por todo tu apoyo. No, bueno, Porque yo sé que en alguna parte de ahí tuve que ver. Sí, Lilian, sí, felicidades, de verdad hicieron un Muchísimas trabajo gracias por tu extraordinario apoyo. y me dio muchísimo gusto leerlo. Gracias. Y de verdad, una felicitación a Eunice Rendón, que estuvo hoy debatiendo. En muchas cosas no estaba de acuerdo, pero ahí estuvo platicando también, lo cual demuestra un buen ánimo de parte de quien hoy se encarga de la subsecretaría. Gracias, gracias. Gracias, soy Carlos Puch en mexicoevalúes.org. mexicoevalúes.org. Léalo todo, cómo gastamos el dinero para tratar de prevenir el delito en México. Que le vaya bien.